Tengo que decir, y eso es ya en virtud de una nota personal, que el Uruguay ya no es tan extranjero para mí. Si bien se escucha hasta el día de hoy y por siempre el acento, ¿verdad? No soy de aquí, sino de Alemania, pero ya en el año 90, y esto fue en lo que hoy llamo mi primera vida, eso en virtud de testimonio. En el año 90 crucé por primera vez una partecita del Uruguay. Yo digo primera vida no porque crea en el hinduismo, sino porque hubo un momento en mi vida cuando me encontré con el Señor Jesucristo, y hoy día puedo decir que gracias a Dios ya he caminado más días en la tierra con Él que sin Él, porque en agosto, hace 2 meses, cumplí 30 años en el Señor y yo tenía 29 cuando Él me encontró, me salvó. Y esto es algo muy importante cuando miramos a nosotros y nos conocemos siempre un poquito más, y eso es un poco la intención de esta serie de mensajes, investigar un tanto al ser humano, pero no nos podemos olvidar nunca de nuestra necesidad de el Dios perdonador. Me tocó leer un salmo y es de un autor anónimo y él dijo que el Señor era un Dios perdonador, pasando la historia del pueblo suyo, del pueblo de Israel que hoy cayó bajo ataque. Eso fue realmente una noticia muy pesada de que allí haya estado de guerra en Israel. Bueno, así que un Dios perdonador, está por encima de todo lo que podamos ser o hacer nosotros como seres humanos. Yo apenas raspé un poco de lo que ha sido mi historia. Así que los que sacan cuentas se dieron cuenta que yo estoy por cumplir 60. Esto es 1%, sin embargo, es 1% de toda la historia humana. ¿Han pensado en esto? Que no estamos tan alejados de todo, no es tan removido de lo que nosotros podamos ver y percibir. Toda la historia humana es recién unos 6 milenios, y los que tenemos como 60 años hemos pasado 1% de esto. No estamos a miles de generaciones o millones de años para nada. Y nos conviene entendernos siempre un poquito más. El Uruguay lo crucé una primera vez cuando yo era mochilero todavía. Era para visitar a mi hermano Esteban, que en ese tiempo estaba en llamada de medianoche, pero en aquel momento él estaba en Porto Alegre haciendo una práctica allí en la imprenta de ellos. Así que me tocó viajar todo ese camino por tierra. Crucé de Concordia a Salto. Me maravillé de cuánta Coca-Cola llevaba la gente, que era inexplicable para mí. Hoy lo sé porque ya comprendí que es el oro negro en Sudamérica. Luego ya crucé rumbo a Brasil, a Porto Alegre, pero llegó la segunda vez de venir aquí, y esto fue para el casamiento de Esteban y Claudia. Ahí vine con papá. Los dos no hablábamos español. Llegó el momento de la ceremonia y de la predicación del pastor Rossi, y él decía una vez tras otra esa palabra corazón. Y eso es en virtud de introducción al mensaje de hoy también. Corazón aquí, corazón allí, eso era como lo que podíamos escuchar. Tam, taram, 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 de corazón, taram, 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 el corazón. Y así, ya no hacía falta averiguar qué significaba esta palabra. Ya resultaba claro, se trataba de la experiencia humana, del profundo involucramiento que embarcan los que se casan, ¿verdad? Y están determinados a pasar una vida juntos. Así que cuando hoy me pidió el hermano dar un versículo clave y también un título para el mensaje, tiene que ver con el corazón. Y nosotros sabemos que hay una advertencia
y la leo una primera vez hoy del libro de Proverbios, capítulo 4, donde dice el verso 23, esto es Proverbios 4, 23, eso lo queremos tener en cuenta para hoy. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es un versículo, una afirmación, una advertencia muy profunda. El corazón del ser humano. Ahora tenemos que hacer una cierta aclaración porque acerca de qué es el ser humano, hay percepciones que vienen de la Biblia, no son necesariamente todas correctas, pues nosotros podemos leer varias expresiones acerca del ser humano y de qué consiste el ser humano. Lo digo así porque si nos fijamos, lo único que podemos ver de nosotros es el cuerpo. Son la cabeza, los brazos, los dientes, el cabello, la mayoría por lo menos, y es lo único que está a la vista, es la parte material del hombre. Y en lo que nosotros llamamos muerte, realmente se trata de una defunción, esa palabra existe también, es oficial, y significa que este cuerpo, lo que está a la vista, deja de funcionar. Porque este corazón, que es creo que una cuarta libra de carne que palpita y bombea, una bombita, esa deja de funcionar por una razón u otra. Pero ahí viene la gran pregunta que me acuerdo que yo la hice una vez cuando iba al liceo y teníamos religión como una de las materias. Le pregunté al pastor, ¿y el alma de dónde viene? Ay, mira, esa es una buena pregunta, me dijo, porque el alma lo da Dios y también el alma no se acaba con lo que es la defunción. Y ahí tenemos la primera palabra que es muy usada cuando se describe el ser humano. Tanto es así que hay enseñadores que pretenden decir el ser humano es un ser trino, para asemejarlo un tanto a Dios, ¿verdad? Al Creador. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí dicen, porque hay una fórmula de saludo en la primera carta a los tesalonicenses, donde aparecen cuerpo, espíritu y alma. Y esto pareciera prestarse para decir, bueno, el ser humano es un ser trino. Pero eso, en primer lugar, es un saludo donde dice Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no es algo donde dice Pablo, y aquí vamos a definir al ser humano, vamos a dar una lista completa de lo que son las partes del ser humano. Porque hay otras palabras más. Ya hemos escuchado el cuerpo, bien, es fácil, está a la vista. Ahora introdujimos la palabra corazón, la del pastor Rossi predominaba la meditación y es algo real, el corazón del ser humano, y para referirse a la parte invisible. Y el alma, y ahora se agrega el espíritu. Y por ahí se escucha la explicación, bueno, el espíritu, esa es la parte con la cual Dios se puede comunicar. Pero Dios también controla nuestro cuerpo, controla nuestro alma, controla nuestra voluntad, para tirar otra expresión más a la mesa, algo que no se puede tan fácilmente, no se puede ver o percibir tan fácilmente. ¿Qué tal de la mente? ¿Qué tal de la fuerza que debemos ejercer para amar a Dios? Hay tantas expresiones, tantas palabras, que se hace muy difícil decir, bueno, somos una, dos o tres partes o más, y luego comenzar a definir y delinear estas partes. Cuando alguien dice, bueno, espíritu y alma, ¿cómo se define cada uno? ¿Dónde termina uno y comienza el otro?
¿Se han dado cuenta que es muy difícil partir estos pelos y ponerle lugar a cada cosa del ser humano y decir, bueno, eso es algo del espíritu, aquello es algo del alma? Así que vamos a buscar en la Biblia unas pautas. Interesantemente, Dios, Él mismo habla de su alma en un instante. El profeta Zacarías dice, destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos. Dios habla de Él mismo como alguien que tiene alma. Pero si Dios es solo 3, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu, ¿dónde queda el alma? ¿A quién pertenece? ¿Cómo es esto? Tenemos que entender que la Biblia usa un lenguaje que nos resulta entendible en gran parte. Las palabras que tenemos, alma, por ejemplo, hay una palabra hebrea, hay una palabra griega también que se usan en la Biblia para decir esto. Pero ¿qué exactamente es? La Biblia no nos da una definición de decir, bueno, al alma pertenece la voluntad, pertenecen las ideas, los sueños vienen de ¿qué? Del alma, de la mente, del espíritu. No nos da esas definiciones. Y yo siento ninguna necesidad de darle una definición donde la Biblia no la da. Es interesante ver cómo aparecen esas palabras distintas. Voy a leer un uso que es un poco excepcional acerca de la voluntad. Pablo escribe a los Corintios, el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Una voluntad, una decisión, y se dieron cuenta que está ahí atrás la palabra corazón. El que está firme en su corazón sin tener necesidad, es dueño de su propia voluntad. Eso pareciera ser hasta sinónimo, ¿verdad? Así que esto no es necesario desfiletearlo todo, sino podemos entender que la Biblia sí se dirige a la realidad de que somos un ser con un cuerpo y una parte que no es física, que no es corporal, que no se ve, no se toca. Y a esta tenemos que ir. Por eso leímos y puse como versículo lema para este mensaje de la mañana, que es introductivo, este versículo que leí del Proverbios capítulo 4, sobre toda cosa guarda tu corazón. Porque esto es algo con lo cual tenemos que ocuparnos. No ocuparnos de tanto, ¿será que el alma, el espíritu está todo dentro de mi corazón? ¿Es parte de ello? ¿Dónde está la mente, la voluntad, la fuerza? No hace falta esto si entendemos al menos que la palabra corazón no estaba solamente predominante en la predicación, la primera que escuché en español, sino es la palabra más abarcadora que usa la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo para referirse a lo que es la parte inmaterial del ser humano. Y eso suena quizás hasta un poco académico, pero vamos a dejar de ser académicos ya pronto. Pero sí quisiera llegar a que pudiéramos darnos cuenta cómo la Biblia describe la esencia del hombre. Y después tenemos que ver también cómo describe la esencia del pecado. Porque cuando uno abre un libro que trata de teología, de conocer a Dios, de conocer al hombre, donde llegan los capítulos que describen el ser humano, siempre se enfocan bastante en la realidad del pecado, ¿sí? Así que la esencia del hombre no es su cuerpo, porque ese es un instrumento, y si bien nosotros decidimos, tenemos que influenciar lo que hace nuestro cuerpo para caminar bien, y como cantamos con los niños, cuidadito los ojitos, cuidadito las manitos, cuidadito los oídos, eso sí es posible y necesario, que nuestro corazón
nuestra alma, nuestro espíritu, domine, controle el cuerpo. Al revés, sin embargo, no es posible. Es interesante darse cuenta que la parte material, el cuerpo, no puede dominar a la parte inmaterial del hombre. Y es justamente esa en la cual Dios se interesa, en la cual Él se enfoca. Porque Él no vino a salvar nuestro cuerpo. Eso es algo muy importante para tener en cuenta. En nuestros servicios de oración suelen ser muy prominentes los pedidos por la salud de todos. Y no está mal eso. Queremos estar saludables y el que tiene problemas de salud más se da cuenta cuán importante es la salud. Pero no nos vayamos a unir a la herejía muy común en Alemania, donde la gente le dice, ay, mientras la salud esté, todo está bien, todo lo demás cae en su lugar, todo está bien. Y eso no es verdad para nada. Hay mucha gente muy saludable que se va tranquilamente a la perdición porque tiene una idea equivocada de lo que es el ser humano. Que somos eternos físicamente, eso nadie lo puede creer porque la muerte es un predicador muy elocuente. Todos los días, cuando muere gente, nos damos cuenta que somos pecadores y que hay un fin de los días en los cuales pateamos el globo, los días en que nuestro cuerpo funciona. Eso es claro. Nadie puede pensar que sea eterno, pero hay personas que piensan que son buenas, que a lo mejor no necesitan a un Dios perdonador como ese salmista que rescata de la historia de Israel. Tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador. Qué bueno es esto, darse cuenta que somos pecadores y necesitamos de un Dios perdonador. Eso es muy importante. Ahora, bueno, ya que nos dimos cuenta que el cuerpo sí puede o no funcionar muy bien, puede estar saludable o no, un día va a dejar de funcionar. Lo que está en cuestión cuando viene Cristo a rescatarnos, a salvar lo que se había perdido, no era por nuestros cuerpos, es por nuestra alma. Y ahí se usa enfáticamente la palabra alma, ¿verdad? El que hace volver al camino, aún yo soy malo para recitar, así que lo leo, rescatará un alma, dice Santiago, que si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Sí, cuando me tocó investigar este pasaje por otra causa, no por lo de hoy, me di cuenta, bueno, ahí está la palabra alma, esa es ligada al acto de la salvación de Dios. Él salva el alma de la persona. Esa también es una palabra que a menudo describe toda la parte invisible del ser humano. No es algo aparte. Nuestro espíritu también está allí. Nuestro corazón describe toda esa parte de nuestro ser por la cual Dios se preocupa, por la cual Dios envió a su Hijo a morir, a salvarnos. Sí, vamos a tener un nuevo cuerpo, sí, se va a transformar, todo esto va a ser glorioso, pero aquí se trata de nuestro ser. Esa palabra nefesh en el Antiguo Testamento describe todo el ser de una persona, sin enfocarse casi en lo del cuerpo, y está incluido también mientras viva, pero en el Nuevo Testamento esa palabra psique describe el alma, describe esa parte eterna, la parte invisible del ser humano. Esa la tenemos que comprender. Yo quiero preguntar cómo es que si somos cristianos, y es muy bueno que nos ocupemos de conocer a Dios cada vez un poco mejor. Y es bueno que se escriban también tratados acerca de Dios, si bien la teología siempre luego incluye también la parte de la antropología, el estudio del ser humano. Pero, y hoy yo voy a leer solo 2 renglones de ese libro, por eso lo traje para no olvidarme de esto, porque nos va a ayudar a
llegar a la esencia del pecado. Por ahora estamos llegando a la esencia del ser humano. Hay huesos y piel y carne, ese es el cuerpo. Y lo demás lo podemos resumir en una palabra si queremos hablar del corazón del ser humano. Porque en el corazón suceden cosas. Nosotros podemos leer momentos como el de David. Eso es 2 veces que ocurre en la historia que la Biblia cuenta de él. Una vez al final del segundo libro de Samuel, él insiste en hacer un censo, nuevamente contar su poder militar, lo cual él mismo se dio cuenta luego que no fue bueno. Hasta su propio consejero militar, su jefe militar, le dijo, no lo hagas. La Biblia dice que después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Ahí tenemos un uso típico, le pesó en su corazón. Anteriormente, solo por haber cortado un pedacito de la orilla del manto de Saúl, le había ocurrido lo mismo. Dice que la conciencia de David le remordía, él sintió en su corazón remordimiento. Tenemos expresiones como que la persona estaba compungida en su corazón. Sucede algo en nuestro ser que es decisivo. Si bien los dolores en el cuerpo pueden ser terribles y uno se da cuenta cuando los experimenta recién. A mí me tocó, eso es algo que a mí me comprueba, es una prueba fuerte de que fui rescatado por Cristo, soy hijo de Dios, porque es algo que jamás habría hecho yo, que fue donar un órgano. Doné un riñón, hace 12 años va a ser, y ahí sí experimenté dolor, pero fue por una causa noble, pero también me sirvió para darme cuenta cómo es que cuando una persona vive con dolor todos los días, qué duro es esto, ¿verdad? Y con todo, la Biblia no trata demasiado de eso, ni cercanamente tanto como nosotros. ¿Sí? Veo una discrepancia allí de la cantidad de atención que se presta a lo que es el cuerpo, donde en realidad es el alma. Sí, la Biblia y es el espíritu, es el corazón. En aquella instancia que David, en vez de matarlo a Saúl, le había cortado un pedacito de su manto, y dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Bueno, qué sensible que fue. Creo que esto es algo de lo que lo calificó a David para recibir un testimonio tan bueno que tenemos de él. Alguien que agradaba a Dios, alguien de acuerdo al corazón de Dios. Sí, también Dios se describe como quien tiene corazón. Y nos damos cuenta de que es una persona que mostró ser bastante falible, porque David sí falló, así como nosotros fallamos, así como muchos fallan, y no nos vamos a quejar nosotros de cuando células fuman, mienten, matan, hacen de todo un poco, dando rienda suelta al pecado. Eso no nos sorprende. Incluso un pastor allá en Texas, donde servimos muchos años, dijo, que vengan, que fumen, está bien, se trata aquí de la salvación. O sea, que no apuntáramos en primer lugar a que la gente fumaba o alguna otra cosa estuviera mal con la gente. Eso no nos sorprende. Lo que sí sorprende es cuando el cristiano tiene graves problemas en su vida, problemas con el pecado. Eso tenemos que comprender, porque si no, o caemos en una complacencia y decimos, sí, todos cometen errores. No, eso es para los que están sin Cristo. Ellos tienen que refugiarse a esto y encontrar algún denominador común y decir, bueno, que yo peque, que yo haga esto y lo otro, es normal. No así el cristiano. Debemos
preocuparnos cuando hay cosas como esas estadísticas que yo en primer lugar yo no lo quería creer. Cuando escuché la primera vez que en Estados Unidos la tasa de divorcio era bastante similar entre los cristianos que entre los no cristianos. Como más adelante se esparció más la internet y hubo todos los problemas que muchos siervos de Dios también tienen con la pornografía. Otros renuncian porque han incurrido problemas con el alcohol o con otras drogas. Ahí tenemos que preguntarnos cómo es que se llegó a esto. Y en virtud de un abstracto que el otro día le pidieron a Sofía escribir un resumen anterior a lo que tenía que escribir para una materia, y como a mí también me ha tocado producir un abstracto en mi vida, quiero dar esto como un ejemplo y un abstracto a la misma vez. ¿Qué pasa cuando una persona que es cristiana y quizás se ha destacado por un fiel servicio al Señor durante años, se ha casado, ha sido fiel a su esposa, ha tenido hijos, vaya a estar con problemas de alcohol, propiamente de alcoholismo? Tenemos citas para leer, ¿verdad? Y una cita muy importante al respecto la encontramos en Efesios capítulo 5, es un mandato de ser llenos del Espíritu, allí en Efesios 5. El versículo 18 de Efesios 5, ustedes lo ponen aquí. No, ese es el versículo lema, pero creo que muchos lo han leído. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Se trata de ser controlado por algo. Embriagarse lleva a ser controlado por una sustancia, el alcohol. Se usa muchísimo, es la droga más común del mundo, es la que más muertes lleva, más dinero cuesta, más daño hace en todo el mundo. El lobby del alcohol se encargó, ya hace más de un siglo, de demonizar otras drogas, entre ellas drogas blandas que hoy día son legalizadas en muchos lugares, con tal de que se siguiera vendiendo alcohol. Está en todas partes, uno entra al supermercado y es impresionante el volumen de espacio que ocupa esto. Ahora, vamos a decir que está mal emborracharse, ¿verdad? Es un pecado dedicarse de continuo a emborracharse, peor todavía. Pero saben que esto suele ser un pecado como si fuera de segundo nivel. No suele ser el pecado original que alguien diga, ¿sabes qué? No me importa, yo voy a ser alcohólico. Comienzo a tomar y a tomar y a tomar hasta que logro ser alcohólico. No es así. Suele ser un pecado de un segundo nivel. ¿Cómo es esto? Y ahí vamos a ver una secuencia que esta noche me gustaría presentarla y que la puedan también ver. Es una secuencia que sucede cuando el ser humano peca. Y ahora en pocos momentos vamos a ver cuál es una buena definición del pecado, la esencia del pecado. Pero comencemos ahí por este ejemplo de que una persona cometió un pecado que, por ejemplo, se peleó con su cuñado, vamos a decir, se peleó con su cuñado y nunca escogió reconciliarse como el ser humano el cristiano debe reconciliarse. El ser humano no es obligado a esto hasta que venga bajo la palabra de Dios, pero el cristiano sí, debe buscar reconciliación. Marcos dice que si estáis orando, si tenéis algo contra alguno, perdonad. O, en el Sermón del Monte, si tú has ofendido al hermano, en este caso yo soy el que ofendió, también tengo que ir y buscar reconciliación. Dios no nos deja del gancho. Así que hay un pecado ahí que es
primer lugar, la pelea que haya incurrido con la otra persona, con su cuñado. Hay luego una falta de perdón, de reconciliación. Quizás dijo, por lo que este me dijo, ya no le hablo más. Ni venga más a mi casa. Chao, murió para mí. ¿Qué les parece? Que un cristiano diga esto. Ahora, cuando peca la persona, experimenta culpa, porque Dios ha dado una conciencia. Y cuesta mucho acabar la conciencia. Hay realmente una sola excepción bíblica. Entonces hay culpa. Cuando soy culpable, me entra temor. Y cuando tengo temor, yo sé que me corresponde un juicio y yo tengo temor de que ese juicio caiga. Por lo tanto, huyo de esto. Y ahí es donde cabe, por ejemplo, en la mayoría de los casos, el alcoholismo, un pecado de segundo nivel. Ya descarté a mi cuñado, no me reconcilié, no le perdoné, sigo en el pecado. Eso me causa sentir de culpa, y no es culpa falsa, como me va a decir el psicólogo, es culpa real, porque el pecado es real. Luego me vienen temores, e incluso temores inexplicables, aparentemente sin causa. Esta expresión la volveremos a usar más tarde. Pero ante ese temor busco la manera de huir. Y ahora vamos a poner ese ejemplo. Bueno, comienzo a tomarme una copa y me siento más aliviado, más relajado. Al final puedo estar tranquilo, quizás dormir mejor, por lo menos algunas primeras veces. Tengamos esto en cuenta, que en el corazón del ser humano suceden cosas a raíz del pecado que son bastante graves y se pueden crecer exponencialmente, se pueden multiplicar y agravar cada vez más en nuestras vidas. Y con esto quisiera llegar a ver, bueno, ¿qué es el pecado entonces? Porque tenemos que comprender el ser humano cómo es. Ya algo hemos tratado, expresiones que la Biblia usa para hablar de nuestra parte invisible. Podemos hablar del corazón del hombre como descriptivo de la parte inmaterial, la parte invisible, la parte con la cual Dios quiere tratar. Ahora, hay un problema entre Dios y el hombre. Lo enseñamos a cualquiera que está listo para escuchar el Evangelio, porque el Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, por una sola causa, ninguna otra, ni siquiera por nuestras enfermedades físicas, aunque sí, las enfermedades, la muerte, todo eso son consecuencias del pecado. Él murió por nuestros pecados, así que tenemos que tratar con el pecado, el ser humano y el pecado. Cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál era el mandamiento más grande, Él no titubeó mucho ni dio un discurso muy largo. Aquí lo leo de Marcos capítulo 12, y eso se remonta al libro de Deuteronomio. Eso es la conclusión de los escritos de Moisés. Esto se describe discursos dados al final del peregrinaje del pueblo en el desierto, y allí se produce el famoso Shama Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Bueno, el Señor Jesús va a citar esto. En Marcos 12:30, Él contesta a ese escriba. Leo el verso 29 también. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí el Señor agregó mente también. Veo que están siguiendo, están viendo este corazón, qué fuerza, qué voluntad, qué mente, qué alma, qué espíritu. Hablemos del corazón.
Alguien que de todo corazón ama al Señor, ella está amando debidamente. Ahí están las fuerzas también. De él mana la vida del corazón, dice el proverbio. Y luego el Señor agrega, el verso 31, el segundo es semejante, es un versículo de Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. Así que la obediencia de Dios, y ahora vienen esos 2 renglones de ese libro gordo que traje. Si la ley se puede resumir en el mandamiento de amar a Dios y amar a su prójimo, entonces el pecado se puede describir como aquello que es contrario a estos mandamientos. Ya cumplí, leí esos 2 renglones. Es una muy buena descripción del dilema del ser humano. Dios manda amar, yo peco, entonces falto en esto de amar. De alguna manera y otra, nuestro pecado es una expresión de una falta de amor. Con eso hemos llegado a mucho. Esta noche quiero mostrar un corazón todo rojo, todo grande, y suele ser un símbolo de amor, ¿verdad? Yo, corazón grande, rojo, a la coronilla. Yo amo a la coronilla, yo amo a Nueva York. Ahí está ese corazón siempre. Bueno, con el corazón se ama, ¿sí? Y con todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra alma, todo eso está ahí involucrado. Amar al Señor. Cuando lo hacemos, si lo hiciéramos perfectamente como lo hizo y lo sigue haciendo el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, estaría todo bien. No hubiera hecho falta que Él viniera. Pero resulta que no lo hacemos, no amamos debidamente a Dios y por lo tanto pecamos. Es así desde el comienzo. Esta noche tenemos que remontarnos al jardín de Edén y ahí vamos a ver algo que es terrible, que una vez lo dijo en un mensaje, que el pecado nos aleja más por más tiempo a un costo más alto de lo que pensaríamos. Es lo que le pasó a Adán y a toda la humanidad. Bien, lo bueno es, y quiero siempre darnos una buena noticia, una esperanza, algo bastante sencillo, escrito por alguien que, bueno, ahí quizás no tendría todavía 60, pero cerca llegaba, cuando Pablo relativó la cosa a los corintios diciendo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior, qué linda expresión, ahí está todo también. El hombre interior, la parte invisible, lo inmaterial nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, se renueva de día en día. Por lo tanto, uno cuando ya es viejo como cristiano, puede andar mejor de lo que andaba al comienzo. A los 29 yo podía saltar más que hoy, pero espero, si llego a muy viejo, que cuando tenga 69 u 89, que esté más firme mi corazón, porque de él mana la vida, y Dios es el que da la vida. Es algo muy importante tener en cuenta lo que Pablo escribió a ellos, una carta muy personal donde le incluye muchas experiencias, una lista terrible. Sepamos también de lo que el Señor Jesús dijo, lo que contamina al hombre. Esas son todas cosas que vienen de nuestro interior. El cuerpo no es el que manda. El cuerpo es incitado, todo lo que es incluso pecar contra su propio cuerpo, como dijo también Pablo a los Corintios, pecar contra el templo del Espíritu Santo. Todo eso proviene del hombre interior. Vamos a llamarlo para este momento así, porque Pablo lo llamó de esa manera. Hay esperanza entonces que se renueva de día en día, pero hay una realidad y eso es para todos los que no hayan creído todavía
en el Señor Jesucristo, porque queremos ir a la cruz siempre con nuestros mensajes. No podemos divagar sin hablar el Evangelio. Ya mencionamos que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día y los que creen en Él tienen vida eterna. La existencia eterna la tienen todos. Y esto es un tanto de una mala noticia para aquellos que piensan, cuando yo me muera, se acaba todo como para un perro. No hay más culpa, no hay más temor, no hay más ganas de huir. Bueno, tengo malas noticias de parte del Señor Jesucristo mismo, cuando Él comparte el relato. No es una parábola, no lleva los distintivos de una parábola, es un relato del rico y de Lázaro. Aquel rico alzó sus ojos estando en tormentos, así que él sufría, él veía, estaban el razonamiento, la conciencia, la voluntad, todo intacto, porque él intentó negociar con Abraham, a ver si alguien pudiera, por lo menos por sus hermanos, hacer algo. Y ahí es rotunda la respuesta de Abraham: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, a la palabra de Dios, tampoco se persuadirán aunque alguien se levantare de los muertos. La existencia es eterna. Aún los que no han creído en Cristo van a persistir en su existencia. Ahí va a estar el alma eternamente alejada de la presencia de Dios. Esto lo escribió Pablo, fue entre los primeros escritos de él, de las Tesalonicenses, correspondencia muy temprana de Pablo. Él dice: los que ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¿O quieres que tu vecino, vecina, familiar o cuñado, todavía no salvo, vaya a estar eternamente excluida de la presencia del que más lo amó? Porque solo Cristo vino para morir, para dar su vida. Eso no sucedió nunca antes ni después, y eso es la muestra sublime del amor de Dios. Porque podemos hablar de que el ser humano debe amar a Dios y a su semejante, incluido el cuñado. Pero Dios mismo, Él es el que nos ha dado el amor. No es esta una tarea que Él nos da como un profesor que no quiere mucho a sus estudiantes. Hagan esto, escriban ese abstracto. Nunca hemos hablado de cómo se hace, háganlo. No. Dios dice amar, sí, pero Él amó primero. Probablemente el pastor Rossi se refirió mucho al amor cuando él dijo tantas veces corazón en este mensaje que no pude entender, pues no hablaba el español, pero importante es el corazón. Y leo, por lo tanto, una última vez para concluir ese mensaje, Proverbios 4:23, ustedes lo tienen allí en el diapositivo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Vamos a continuar esta noche con una linda imagen del corazón y ver su funcionamiento de a poco. Que el Señor nos bendiga hoy y mañana juntos.